Amén. Que Dios los bendiga, familia de Mir y todos los hijos de la casa, a los amigos del ministerio que se van a ir conectando con nosotros ahora en la transmisión en vivo, lo que oirán el mensaje luego, una vez subido a las plataformas de Facebook y de YouTube. Qué bueno poder estar con ustedes este día domingo compartiendo la palabra del Señor y creemos que es su voluntad este mensaje para el día de hoy, para este domingo de agosto, en que estamos siendo ministrados bajo la palabra zarandeos, palabras que vienen a sacudirnos de la mala interpretación, malos conceptos, doctrinas equivocadas que han provocado un peso religioso y obstaculizador en el caminar de fe, y el Señor nos está sacudiendo para que nos despojemos y nos abracemos a la libertad en Cristo y podamos conocer su plenitud y podamos habitar en su corazón para estos tiempos presentes y por venir que tenemos, donde claramente la venida del Señor es más inminente y requiere nuestra fiel participación con el Señor, con su voluntad. Entonces, estas palabras yo lo veo como una demostración del amor de Dios, porque Él nos ha mostrado que sus ojos están sobre el ministerio, sobre nuestros padres de fe, sobre la familia de fe en la casa y sobre las personas que se conectan con nosotros, porque por la misericordia y gracia del Señor tenemos testimonio de gente de otros lugares, hermanos en la fe, en el que son bendecidos con las transmisiones, no solamente bendecidos en el sentido de que aprenden, de que son instruidos en la revelación, sino que aún son ministrados en su necesidad, son sanados, son provistos, cosas ocurren, los clamores. Uno de los movimientos que el Señor puso en el corazón de otro apóstol, Juan, que estuvimos ahí en los meses de mayo, los meses de julio, esos clamores de la medianoche han provocado un movimiento del Espíritu impresionante, glorioso en los corazones de gente. Hablo fuera del ministerio de Mir, amigos del ministerio, personas que les llegaba la invitación, han sido ministrados, activados, restauración, hambre por la presencia del Señor, sanidades, milagros. La verdad que impresionante, estamos admirados, y eso es la vida continua de aquel que sigue la voluntad de Dios, de aquel que ha madurado al punto de decir: yo me di cuenta que no tengo por qué querer vivir mi voluntad dentro de la fe, porque si no, no es fe. Fe no es vivir mi voluntad. Fe es vivir la voluntad del Señor, porque la fe no es un pensamiento positivo. La fe tampoco es una actitud de decir, bueno, puede llegar a darse. Fe tiene que ver plenamente con conectarme a aquel que todo lo puede, que es Jesucristo. La fe denota una relación, la fe denota una comunión, la fe denota sujeción, la fe denota militancia, la fe denota resistencia, la fe denota avance, la fe denota expansión, la fe evidencia que Cristo está vivo. La fe no es otra cosa que estar unido al Mesías Jesucristo, que por Él y en su vida eterna somos totalmente provistos. El Señor estos días en reflexiones, meditaciones de la palabra, oración, está revelando su voluntad, y creemos que al caminar en ella veremos lo sobrenatural de Dios para estos tiempos. No quiero adelantar nada, pero quiero que ya sepa que hay palabra de Dios revelada específicamente acerca de la palabra revelada para los tiempos, para estos tiempos presentes y los que vienen. Estoy muy seguro que durante esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio, en el cual no podemos reunirnos, en las cuales las actividades en el templo han sido detenidas y estamos por este medio, y además la mayoría estamos con una gran cantidad de tiempo libre para poder aprovecharla en el Señor. Yo creo que al regresar a los templos, una vez terminada esto, cuando empecemos en las reuniones, nada será igual. Estoy seguro que aquellos que hemos aprovechado el tiempo de tener un cara a cara con el Señor, de profundizar en Él, de un trato del Señor con nosotros, estamos seguros que será muy diferente la actividad en el templo.
será algo totalmente diferente a lo conocido, no en rareza, sino en esencia. Las cosas que ocurrirán en el templo ya están ocurriendo ahora, pero yo me refiero a aquel tiempo cuando, entre comillas, vuelva a la normalidad, en el sentido que podamos transportarnos con libertad, congregarnos, estar ahí. Yo creo que también se va a evidenciar en el pueblo que ha buscado, el pueblo que ha entendido este tiempo de inclinar su corazón al Señor. Creo que el corazón de muchos, si así están viviendo, ha sido tocado de una forma más allá de lo que pensaban y se han encontrado con cosas que han tenido que rendir y aún se han encontrado con provisiones de parte del Señor que están totalmente agradecidos. Yo la verdad estoy muy contento de compartir estos mensajes porque yo soy el primer testigo y el primer testimonio de estos mensajes zarandeo, donde el Señor, al zarandearnos con estas palabras para purificarnos en Él y que la verdad plena de Jesús esté en nosotros y sea quitado aquello que está errado, me ha llevado a una profundidad con Él que estoy totalmente agradecido. Y eso totalmente para vos también, no es simplemente para mí, es para vos que estás bajo esa palabra, que sos obediente a la palabra, no sos alguien que desconecta el aparato, el dispositivo, el celular, la tablet, la computadora, lo que sea, que apaga y como que en el amén se apaga y a otra cosa, ¿no? Si sos una persona que aún cuando se termina la transmisión, en tu vida continúa esa palabra, hay oración donde el Espíritu Santo forma esa palabra, te conduce, te trata. Estoy seguro que estás totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, cada uno en su testimonio, pero concuerda en lo que estamos hablando. Hay un quitar de vendas en los ojos. Hay un quitar en el corazón de cosas que nos excusábamos y que ahora se abren diciendo, Señor, la verdad que me excusé, me disfracé de espiritual, pero en realidad había cobardía, en realidad había miedo, en realidad había incredulidad, en realidad había enojo. Esas cosas agradecemos a Dios porque hacen que abra espacio para la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, hoy también en la tarde el Señor me ha ministrado una palabra extraordinaria, una frase sencilla en la escritura, dos o tres palabras en la escritura, en un texto muy conocido, pero cuando es revelación de Dios, esas tres palabras empiezan a articular dentro de la escritura una verdad tan extraordinaria que jamás había visto, pero eso será en las próximas reuniones cuando el Señor vaya permitiendo. Porque también hemos aprendido que por más buena que esté la enseñanza, por más poderosa que esté, la soltamos en la voluntad del Señor, la hablamos en el tiempo propicio del Señor, como ha ocurrido con otros mensajes. Yo sé que el mensaje de Mefiboset del jueves acerca de la paternidad ha impactado corazones. Mensaje que otro apóstol trajo de la gratitud ha impactado los corazones. Los mensajes de este mes han sido impactantes, no porque los otros meses no hayan sido, también lo fueron, pero este mes, yo les dije, este mes va a ser bien profético, los mensajes van a ser bien proféticos, bien desnudándonos, y puedo estar contento de saber que hay gente que se está dejando tratar por el Espíritu Santo. Quizás para los que no saben, para el pueblo, los jóvenes lo saben, pero quizás el pueblo no sabe esto. Al principio de este mes, cuando el Señor empezó a hablar de todo eso, hubo un día que estaba escuchando un mensaje del evangelista Carlos Anacondia, donde él contaba sus experiencias, inicios y demás. Y el Espíritu Santo trajo un tratar a mi corazón acerca de lo que estaban hablando y me quebrantó. Y me hizo ver la necesidad de la gente, la necesidad de llevarle a Cristo. Muchas veces eso lo tenemos como concepto, pero no como una actividad, no como una acción, más bien. Y el Señor ese día fue un lunes, puso en mi corazón ir departamento por departamento en la torre, en el edificio donde vivimos, ir departamento por departamento ofreciéndonos a levantar peticiones que tengan y orar por ellos. Y así lo hicimos, la profeta Dora me acompañó. Recorrimos los 5 pisos altos y la planta baja con cada departamento, tocando los timbres y ofreciéndonos. Levantamos muchas peticiones. La mayor actitud de todo y la reacción fue como una sorpresa, sorprendidos, porque cuando uno vive en edificios y convive con tantos departamentos, mayormente cuando te tocan el timbre un vecino, a veces no son para buenas noticias, a veces son para
quejas quizás algo que tu departamento está provocando al otro, ya sea un goteo de agua o pérdida de gas o ruidos o conflictos, pero cuando tocamos el timbre y empezamos a ofrecer una ayuda, oración, interesarnos por su necesidad, fue un impacto positivo que tuvieron muchos del edificio. Y lo grandioso es que, por lo menos hoy yo me enteré, que una de las familias, una de las peticiones que lo habían hecho, ya el Señor contestó, ya el Señor intervino. Ese muchacho estaba sin trabajo y su rostro, cuando le preguntamos, además de pedir salud por su familia y demás, vimos como el deseo intenso de que tenga trabajo. Se ve que estaban ahí necesitados de dinero o lo que sea, y podemos saber que el Señor respondió. Oramos y cada día estamos orando con esa lista y orando, clamando al Señor, y ya vimos el primer resultado y sabemos que si eso ha pasado, pasará también con mucho otro. A veces la gente no te cuenta porque le da vergüenza o se sienten tan sorprendidos con algo tan maravilloso, y quizás se preguntan, pero yo que no voy a la iglesia y no oro, de repente me encuentro con esto, y se impactan en una realidad que no están acostumbrados. Así que te animo como siempre te vengo animando estas palabras. Andá, cruzá el límite. Si el Espíritu de Dios te impulsa, ofrecete, no tengas pena. Aunque estés temblando, aunque tengas vergüenza en el momento, empezar a romper haciéndolo, y vas a empezar a ver que cosas ocurren. Para eso nos fue dada la fe, no solamente para que nosotros conozcamos, sino para que la gente tenga un puente donde puedan conocer al Cristo vivo. Por eso el mensaje que vamos a predicar, lo que vamos a administrar, vamos a leer toda esta historia del verso 1 al 18. Ahora le voy a decir de quién. Vamos a leerlo todo porque esta historia real de esta persona en la Escritura es una imagen de avivamiento. Por eso ahora visto que pusimos la alabanza avivamiento y pusimos como título el mensaje del muro. Dentro de la palabra profética del mes estaba los Nehemías se levantarán, ¿no? Los reconstructores de muros se levantarán. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 4 de Nehemías. Capítulo 4 de Nehemías, del verso 1 al 18. Pero para que puedas entrar en la historia, Nehemías, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, el libro del profeta Ageo, el libro del profeta Zacarías, son contemporáneos de ese tiempo. Algo sucedió en el tiempo en que los reyes persas gobernaban, habían vencido al imperio babilónico y ahora eran el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Y Jerusalén aún estaba en ruinas, su ciudad, sus muros habían sido derribados, sus puertas quemadas. Jerusalén la grande, Jerusalén la que había sido la ciudad del rey, la ciudad del poderoso rey David, conocido así en la guerra, conocido así por los pueblos vecinos, el gran rey David y su ciudad, la ciudad de los valientes, la ciudad de Dios, se encontraba en ese estado. Eso pasó porque Israel no atendió a la voz de los profetas, a los verdaderos, porque Jeremías y demás profetas anunciaban que si no volvían de su pecado, primeramente desde el rey, porque los reyes de ese tiempo estaban totalmente corruptos, no todos, pero la mayoría sí, y los reyes de ese tiempo no atendían al Señor y a su voluntad, se dejaban llevar por los falsos profetas que solamente anunciaban que todo iba a estar bien, que nada le iba a pasar, mostrando una arrogancia y una idolatría sobre la ciudad, como diciendo, ¿quién se va a atrever a tocar la ciudad de Jerusalén? Por el testimonio que Jerusalén tuvo, y ese testimonio siempre fue porque Dios tuvo ungidos en esas ciudades y su voluntad ha sido siempre ayudarla. Era el testimonio que tenían, era por Dios, no era por ellos mismos. Pero ellos en un carácter de orgullo y soberbia y altivez profetizaban bajo ese carácter, le decían al rey que nada iba a pasar, mientras que los profetas como Jeremías y los verdaderos anunciaban que si no se arrepentían, una catástrofe venía de parte del imperio babilónico. Pasó un tiempo, no que fue inmediato, pasaron unos años, pero ciertamente Israel no se volvió a Dios de todo corazón y por lo tanto pasó lo anunciado.
el rey de Babilonia envió a su general con su ejército, entraron a Jerusalén, vencieron al ejército de Israel, quemaron el templo, lo destruyeron, se llevaron cautivos. Y Jeremías había profetizado que 70 años serían los años de la cautividad de Israel en Babilonia y luego regresarían para reconstruir. Uno de los profetas que fue llevado cautivo en ese tiempo fue el profeta Daniel. El profeta Daniel cuenta, el libro de Daniel, usted lo puede leer, porque si me pongo a leer todos los pasajes que le voy a mencionar, estaríamos 3 horas, pero puede leer Daniel, ahí donde Daniel encuentra el rollo del profeta Jeremías y encuentra la parte donde Jeremías anunciaba de parte de Dios los 70 años. Entonces, a mí me impacta porque ahí podemos sacar lo que es el carácter profético, ¿no? No leen la Biblia para querer tener un poco de conocimiento y entonces maravillar a unos cuantos que no leen la Biblia, sino que el profeta verdadero lee para conocer y escuchar la voz de Dios, se nutre para conocer el carácter de Dios. Y cuando el profeta Daniel ve eso, esa promesa tan extraordinaria, él no tiene la actitud necia ni la actitud negligente que hay gente que tiene, que ve una promesa de Dios, dice, qué linda, qué bonita, y cierra la Biblia e intenta solucionar su problema a su fuerza. No, el profeta Daniel hace algo extraordinario. Él cuando lee eso, él no cierra el rollo y dice, mira qué lindo, qué bonita promesa, pero vamos a intentar hacerlo de otra forma. No, él agarra y cuando ve que Dios, él sabe quién es su Dios. Y en su libro profético está escrito, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y ese carácter estaba en Daniel. Él que conocía a Dios porque Dios lo visitaba bajo el espíritu profético y le mostraba. Pero además él se inspiraba en los verdaderos profetas y lee que Jeremías había escrito que 70 años serían la cautividad y luego regresarían. Él agarró y se puso en cilicio, en ayuno, en llanto, en clamor y empezó a golpear las puertas del cielo y decirle al Señor la promesa, la profecía que estaba ahí, y empezó a clamar. Y Daniel se puso a hacer algo y empezó a decir, Señor, perdona nuestros pecados. Empezó a arrepentirse en el nombre de él y en el nombre del pueblo de Israel por no haber atendido a la voz profética, la advertencia de los profetas que les decían que se vuelvan a Dios, porque esa catástrofe de Babilonia venía. Y que lo que hoy estaban viviendo era una evidencia del orgullo y la terquedad que tuvieron. Pero él se puso ahí adelante en representación del pueblo y empezó a clamar y empezó a orar a Dios. Y el Señor lo visitó y Daniel presentó clamor y sembró lágrimas y sembró ayuno. Y aquí vemos una combinación extraordinaria, vemos profecía y vemos clamor en base a la profecía. Y esta combinación provocó que pasados los años, en el tiempo de los reyes persas, venga ese resultado de la profecía sembrada con lágrimas y se derramó sobre Nehemías y se derramó sobre Esdras, 2 contemporáneos que participaron en la reconstrucción de Jerusalén, y ambos dos, tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías, está totalmente explícito que el favor que ellos tenían era porque la mano benéfica de Dios estaba sobre ellos. Pero previo al favor, a la unción de avivamiento, porque lo que ellos hicieron es una muestra física de lo que es un avivamiento, una persona levantar los muros, reconstruir la casa del Señor, levantar casas para que el pueblo habite, es una evidencia de lo que es un avivamiento real en el pueblo de Dios y en el corazón de la persona. Y ellos recibieron tal unción porque tanto a Nehemías les pasó algo. Él también cuando oye ¿cómo se dice? La noticia de cómo estaba Jerusalén y le dicen sigue quemada, sigue derrumbada. Dice que él en el capítulo 1 de Nehemías, lo puede leer, dice que él se entristeció y empezó a orar al Dios del cielo, dice él, y empezó a pedir por la ciudad de Jerusalén. Y mientras él estaba bajo y esa es la tristeza del espíritu que habla el apóstol Pablo, no una tristeza de la carne que es destructiva, sino la tristeza del espíritu que te lleva a arrepentimiento, que te lleva a una humillación delante del Señor. Y así estaba Nehemías, y el capítulo 2, él era copero del rey persa de ese tiempo.
Y el rey persa se dio cuenta que algo pasaba. El rey persa discernió que algo le pasaba a su copero fiel. Le preguntó: Nehemías, ¿qué te sucede? ¿Por qué esa cara? Y él le contó: rey, si usted me permite. Pero antes de contestarle dice que él oró a Dios. En su corazón estaba diciendo: Señor, ayúdame. Y le expresó todo su sentimiento. Y el rey lo mandó que regrese. El rey lo mandó que regrese, sea uno de la comitiva, que regrese a Jerusalén a reconstruir. No solamente eso, le dio favor para que le provean de la madera para reconstruir. Le dio una guardia de soldados para que le abran camino, para que nadie lo retrase. Y así llegó a Jerusalén y comenzó la obra. A Esdras le pasó lo mismo, recibió favor para que puedan proveerle las cosas necesarias. Y la gente dice que le empezaban a sembrar, los descendientes de Israel empezaban a sembrar oro, empezaron a sembrar plata, bronce, todo lo que es necesario para reconstruir el templo. Empezaban a sembrar, la gente empezó a dar para levantar y para reconstruir. Esa es una evidencia de avivamiento. Pero ese favor que ellos recibieron no fue de la nada. Fue porque hubo profecía y fue porque hubo lágrimas, hubo oración en base a la profecía, hubo corazones humildes a la profecía. Hay gente que se pregunta: ¿por qué lo que Dios me dijo no se cumple? Es porque tu corazón, en vez de volverse humilde al Señor y entender que lo que vas a vivir es una historia totalmente soberana de Dios, que el Señor te quiere mostrar tal favor que te está anunciando lo que quiere hacer, y eso debiera mostrar humildad a tu corazón. Pero como te vuelves soberbio, como se volvieron los falsos profetas de Jerusalén, no ves absolutamente nada. Pero el día que tu corazón entienda y sea humilde delante del Señor y vaya en humillación delante de Él y comprenda que lo que vas a vivir es por su fiel misericordia y gracia, es entonces donde la profecía empezará a fluir. Porque la profecía, dice el libro de Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Y Jesús bien claro dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La profecía fluye en la humildad del corazón. La profecía fluye en la mansedumbre de tu carácter hacia el Señor. La profecía fluye en corazones rendidos. Por eso el profeta habló, y ya Jeremías no estaba vivo, pero hubo un profeta vivo, un profeta de Dios, que encontró esa palabra a los 70 años y se puso en humildad de corazón y en carácter humilde delante del Señor y su voluntad. Él no se puso a quejar: ¿por qué la cautividad? ¿Por qué tantos años? Él no se puso a perder tiempo. Dijo: Señor, y empezó a humillar su corazón, y con un carácter manso a su voluntad empezó a arrepentirse, y el Señor trajo un derramar en el tiempo de Nehemías y Esdras. Por eso me alegra saber que parte de la palabra profética de agosto es que los Nehemías se levantan. Y esto que se levantan no es porque son perfectos, no es porque son mejores que otras generaciones. Es porque generaciones previas a ellos profetizaron y derramaron lágrimas y clamaron, y con corazón humilde y carácter manso delante del Señor oraron, sembrando con lágrimas lo que con gozo Nehemías y Esdras iban a cosechar. Y eso ha pasado porque cuando los apóstoles estaban viviendo esa autoridad y poder que Jesús les dio, Jesús, todavía estando en forma de hombre, le dijo: ustedes cosechan lo que no han sembrado. Eso significa, ustedes están viviendo este tiempo extraordinario y profético, están cosechándolo, porque los que lo sembraron fueron los profetas, en el que el Padre le mostró al Mesías y le mostró los tiempos que vendrían. Y dice la Escritura que ellos lo desearon vivirlo, pero no les fue permitido. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Antes de ponerse altivos, antes de ponerse envidiosos con los que iban a vivir, ellos se pusieron a sembrar con lágrimas lo que una generación iba a cosechar con gozo. Ese es el espíritu de la profecía de Cristo verdadero en la iglesia. Cuando Dios te hace saber: a vos te concedo la revelación, pero no serás el que lo vivas, y sabes entonces que es la voluntad de Dios, no te vas a poner a pelear con Dios, sino que vas a decir: Señor, entonces yo me pongo a sembrar con lágrima y con obediencia esta palabra, porque las próximas generaciones serán las que cosecharán esta palabra profética. Te puede pasar como Moisés, que no entres pero veas, o te puede pasar como Josué, que veas y entres, pero igual el espíritu profético debe ser un corazón humilde y un carácter manso delante del Señor.
Porque la profecía revela la voluntad de Dios y ahí uno no puede pelear. Uno no puede ir en contra de la voluntad del Señor. Uno sí puede pedirle al Señor, puede interceder y el Señor en su soberana voluntad puede modificar si así lo quiere, como le pasó al rey, que cuando el profeta le dijo que moriría, el rey se arrepintió y el Señor le dio 15 años más de vida. El Señor puede hacerlo, pero si no, primeramente nosotros obedecemos. Esa es la generación profética que Dios siempre ha levantado, corazones humildes y carácter mansos a su voluntad, que han entendido o somos lo que sembramos o somos lo que cosechamos, pero una participación tenemos. Y quiero decirte que vos y yo, por la salvación que tenemos hoy en día, somos la generación que ha cosechado lo que otras generaciones han sembrado. Y las generaciones que vendrán y serán salvas también cosecharán lo que nosotros como generación presente estamos sembrando si somos mansos y humildes de corazón. Y Nehemías y Esdras les pasó algo, a los dos fueron impactados. Yo me imagino, porque la Biblia no dice de forma metafórica que hay acumulación en el cielo. No lo dice de forma metafórica, sino que realmente, como Apocalipsis presenta la copa de oro del incienso, que está llena de la oración de los santos, y dice que el ángel la derrama sobre la tierra en la revelación de Apocalipsis. Ciertamente en el cielo hay una acumulación de parte de los ministros, de los hijos y las hijas de Dios, que llega el momento en que se derraman, y puede ser que esa gente esté viva o ya no esté viva, pero sus generaciones están y se ha derramado sobre ellos. Esdras y Nehemías eran descendientes de los profetas, porque sus hermanos profetas eran de Israel como ellos eran israelitas también. Y yo me imagino todo ese caudal acumulado de profecías y de clamor y de oración cayendo al corazón, al espíritu de Nehemías y Esdras. Esa conmoción que tuvieron, ese impacto, les hizo no desear más otra cosa que no sea la voluntad del Señor. Cuando hay un derramar del Espíritu verdadero, muchos los quieren fingir porque piensan que haciendo algún tipo de apariencia la gente va a convencerse que es el Espíritu, pero el Espíritu verdaderamente cuando se derrama trae tal impacto al corazón que la gente dice esto: el Espíritu vino sobre mí, y dice, y ya no le interesa lo que le interesaba un segundo previo a que el Espíritu caiga en ellos. Una vez que el Espíritu cayó, ellos se empiezan a interesar en una sola cosa: que la voluntad de Dios se cumpla. Su deseo comienza a ser que la voluntad de Dios se cumpla. Su deseo empieza a ser que la voluntad de Dios se cumpla más allá de lo que la voluntad de Dios le haya revelado. Un segundo antes tenían sus deseos, tenían sus pensamientos, tenían sus proyectos, pero una vez que el Espíritu de Dios se derrama sobre sus corazones y espíritu, empiezan a ser tan conmovidos que dicen una cosa: yo deseo, como el salmista escribió el Salmo 84, y esta buscaré, habitar en la casa del Señor. Eso fue lo que le sucedió a él cuando el Espíritu vino, pero a otros les pasa como Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para liberar cautivos, para dar vista a los ciegos, y todo lo que Jesús empieza a describir. Cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, la evidencia es que te interesás con total pasión por la voluntad del Padre. Si eso no pasa, no ha sido un derramar del Espíritu. Y el avivamiento claramente se evidencia porque los corazones en ruinas comienzan a ser construidos en la voluntad de Dios. Y sus corazones desean su voluntad, por más de lo que ésta se presente y revele. Ahora, ¿qué significa el muro? Porque acá el muro es totalmente el protagonista más allá de Nehemías y Esdras. El muro representa la unidad que protege. El muro significa unidad que protege por el hecho de que están entrelazados y rodean una ciudad o una fortaleza. Representa unidad que protege. Y el muro, como pusimos de título, da un mensaje. Da un mensaje. Cuando una ciudad tiene muro, se la conoce como ciudad fortificada o ciudad fuerte. El que quiera intentar conquistarla al encontrarse con el muro sabe que no será fácil. Sabe que no será fácil.
Entonces, una cosa hace en la estrategia militar, se le llama sitiar la ciudad. ¿Qué significa? Ellos la rodean para que la ciudad, obviamente, cuando ve enemigos, cierra sus puertas y nadie entra y nadie sale. ¿Te parece conocido eso, lo que estamos viviendo? Nadie entra y nadie sale. Bueno, eso se llama en el lenguaje de guerra estar sitiado, estar rodeado, una amenaza de un enemigo que quiere entrar y conquistar la ciudad. El muro es un mensaje fuerte para esos, porque hace decir, esta ciudad es fortificada, no será fácil como las otras. Acá vamos a tener que ejercer mucho empeño para conquistarla. El muro da el mensaje de fortaleza, de resistencia y de protección. Pero en el lenguaje de la guerra, en el lenguaje militar, para poder, el muro, si no tiene la maquinaria necesaria, una sola cosa le queda: poner rampas de asalto, se le llaman. Y eran poner como escaleras o diferentes medios para poder usar el muro como trampolín o poder cruzarlo, saltarlo y entonces poder entrar a la ciudad, claramente mostrando que el muro no lo podían destruir porque era muy fuerte. Entonces buscaban saltarlo. Por eso era importante en el tiempo tener vigías en los muros y tener arqueros que defendían, era la primera línea, defendían para que esta rampa de asalto no entraran. Y los vigías representan a los profetas y los arqueros representan a los ángeles, también representan a los militantes en la fe, aquellos que están junto a los profetas militando y obedeciendo, porque a muchos les gusta escuchar la profecía, pero no son militantes al lado del profeta para poner en práctica esa palabra. El vigía anunciaba y los arqueros entonces estaban ahí listos para defender. Entonces en este tiempo tenés que entender que la profecía habla y vos tenés que ser un arquero, un militante del profeta, que te pones a obedecer lo que la palabra profética estaba diciendo. En el caso que no había vigía ni arqueros y el muro estaba solo, usaban como rampas. Entonces si lograban cruzarla, entonces entraban y debilitaban la ciudad desde adentro. Y una vez vencida la ciudad, ya el muro, por más impactante que sea, perdía su sentido porque ya el enemigo lo cruzó y ya estaba haciendo lo que quería. Entonces, ese es el significado natural, pero en el espiritual, el muro no es algo. El muro es alguien, es el Espíritu Santo. Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, habla del escudo como la fe, pero no quiero que te lo imagines al escudo como un escudo de soldado, algo que va en la mano, sino como el salmista lo presenta cuando dice, Él es escudo alrededor de mí. No es un escudo en la mano, es un escudo alrededor tuyo. El salmista dice, Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Toda esa expresión representa lo que una ciudad tiene, muro, porque el muro es como la gloria de la ciudad, como diciendo, el muro me defenderá de mis enemigos. Entonces la fe es nuestra cobertura en el Espíritu que nos rodea, pero la fe no es solamente un don o un fruto. En la Escritura lo llaman Espíritu. El apóstol Pablo en los Corintios cita un salmo y llama a la fe espíritu. Le dicen, y teniendo el mismo espíritu de fe, creímos, por lo cual hablamos. Entonces, al llamar espíritu a la fe, está diciendo que hay alguien detrás de la fe que se manifiesta. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, te está rodeando con un muro protector. Pero atención a esto, el enemigo sabe muy bien que no puede enfrentarse al Espíritu Santo. El espíritu inmundo, Satanás, es un espíritu que no tiene la capacidad de poder vencer al Espíritu Santo. Por eso no se va a enfrentar a él. Pero él va a buscar la rampa de asalto, Él va a buscar poner rampa de asalto, va a buscar entrar a tu mente y empezar a debilitarte desde adentro. Porque él no va a poder enfrentar el muro del Espíritu Santo, pero va a intentar apelar adentro tuyo para poder debilitarte y entonces poder derribarte si así lo puede y así lo quiere. Entonces, ¿dónde hay un ejemplo de esto, pastor? El ejemplo está
en la tentación de Jesús. Podemos leer que Jesús, una vez bautizado en el Espíritu, en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo Jesús, por el Espíritu Santo llevado al desierto. Ahí estuvo 40 días y 40 noches. Cuando tuvo hambre es en donde entró el tentador. Entonces el tentador, el diablo, lo tentó en 3 áreas específicas. Lo tentó primero en su debilidad humana, que era el hambre en ese momento. Después lo tentó ofreciéndole poder y gloria humana y apeló al orgullo humano. Y tercero, lo tentó apelando al orgullo del conocimiento de la Escritura, buscando que así tiente a Dios. Pero Jesús le dejó algo bien en claro y le dijo: la adoración y el servicio solamente es para Dios. Y hablándole, le echó fuera. Entonces la Escritura dice que los ángeles vinieron y le sirvieron. Satanás intentó saltar la rampa, saltar la protección del Espíritu en Jesús y querer apelar a la forma humana de Jesús, apelar en el orgullo, ofreciéndole poder y gloria humana, apelar al hambre que tenía en ese momento, a la necesidad física, y luego apelar al orgullo del conocimiento de la Escritura. Pastor, ahí no entiendo, ¿cómo orgullo de conocimiento? Claro, porque hay gente que al conocer tanta Escritura, Satanás los tienta en un orgullo para que ellos entonces vayan fuera de la voluntad de Dios, excusándose en algo escrito. Cuando vos encontrás a alguien desobedeciendo a Dios, pero justifica esa desobediencia con algo escrito, estás viendo a Satanás que logró tentar a esa persona con el orgullo de que conoce algo de la Biblia. No sé si quedó claro. Como conoce la Biblia, pero no está teniendo comunión con el Espíritu Santo, Satanás utilizó el conocimiento de la Biblia para engañarlo. Y este cedió a la tentación y por eso está desobedeciendo, engañado con el conocimiento que tiene, porque el diablo lo está engañando. Pablo el apóstol, siendo Saulo perseguidor, él estaba engañado con las escrituras que tenía y él estaba malinterpretando con un odio furioso hacia Jesús y sus seguidores. Pero cuando Jesús se le reveló y él fue lleno del Espíritu Santo, es donde él empezó a interpretarlas correctamente y de perseguidor pasó a alguien que colaboró con la fe de Jesucristo. En una vida de pasión y servicio impecable. Entonces vemos que por más que lea la Biblia y conozca, debo tener comunión con el Espíritu Santo para que Satanás no pueda tentarme aún con el conocimiento de la Biblia. Creo que quedó claro. Entonces Satanás intentó con Jesús y no pudo, pero así también intenta con nosotros. Intenta saltar, por eso nosotros no nos ponemos en una posición de confianza extrema, aunque tengamos la unción y la seguridad del Espíritu Santo, porque entendemos en esto que Satanás aún sabe que al Espíritu Santo no se puede enfrentar, pero intentará desde adentro debilitarnos, con tentación, para que si concedemos a su tentación, la protección del Espíritu Santo sea parte de nosotros. Y entonces quedemos donde Él quiere para destruirnos. Ahí es donde viene la acusación, la culpa, la condena y donde la gente cae en una ruina espiritual como estaba Jerusalén. Entonces esta palabra trae un zarandeo. ¿Saben en qué área? Trae un zarandeo en romper con la influencia almática que tenemos con personas. Porque hay personas a las que tenemos mucho cariño y les permitimos que nos influencien con sus palabras y consejos, y muchas veces no son personas con una influencia correcta. Entonces, como nos hablan y porque tenemos cariño, le prestamos atención más de lo debido y empezamos a ignorar a los profetas y estamos bajo esa manipulación almática donde terminamos llevados a la ruina. Y yo sé lo que te hablo. Cuando vos tenés cariño con alguien, el diablo los puede usar para manipularte de tal manera que te lleven a la ruina. Por eso la voz profética tenés que oírla y creerla, aunque no te suene tan simpática. Tenés que creerla porque en esa advertencia, en esa palabra, te está hablando el que te ama de verdad, llamado tu Padre Celestial. Por eso somos zarandeados en esta hora hacia las relaciones almáticas con las personas. Lo almático te quiero decir con la influencia, que vos mostrás una importancia mayor a la persona en lo que te dice que a lo que te dice tu propio Dios.
Entonces tenés que romper con esa inmadurez. Aunque la persona que amás te está hablando algo, aunque la ames, no tenés que obedecer si te está hablando algo contrario de lo que Dios te está pidiendo. Vos tenés que demostrar amor por Dios primeramente y demostrarle a la persona que estaba equivocada con el testimonio de tu obediencia a Dios. Así como le sucedió a Jesús en esta imagen de tentación y que Jesús lo venció, dice que él regresó en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces así también le pasó a Nehemías. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el capítulo 4. Hoy cambiamos la forma, no porque yo quise, sino que así fluyó. Hoy vamos a leer el texto a lo último de todo, ya estamos ministrando. Así le pasó a Nehemías. Cuando vos lees el libro de Nehemías, te vas a encontrar con estos tres personajes de Sanballat, Tobías y Gesem, que se aliaron buscando desanimar a Nehemías y al pueblo para que dejen de restaurar el muro y lo que éste significaba. Porque si leemos el libro de Nehemías completo, vamos a ver que estos tres personajes intentaron, por ejemplo, contratar a personas para que den falsas profecías y engañar a Nehemías. Buscaron hacer planes para atacarlos de diferentes lugares y también buscaron diferentes métodos para infundirles desánimo. Su mayor arma para Nehemías, ellos utilizaban las palabras para burlarse y desanimarse. Se burlaban, dice que los carneaban y buscaban desanimarlo. Pero no lo lograban porque Nehemías tenía la mano benéfica sobre él de parte de Dios y él enseguida le respondía mostrando firmeza en lo que el Señor lo estaba guiando a hacer. Por eso me encanta porque todos esos planes que intentaron, todos, pero absolutamente todos fracasaron porque la mano benéfica de Dios estaba sobre él. Y eso no lo puede interrumpir nadie. Cuando está la mano benéfica de Dios sobre nosotros, nadie lo puede interrumpir. Mientras Nehemías reconstruía el muro con el pueblo, los muros físicos de Jerusalén, Dios tenía su muro espiritual sobre él y sobre el pueblo. Lo que sucedió con Nehemías en la reconstrucción del muro de Jerusalén y también lo sucedido con Esdras, que reconstruyó el templo de Dios en Jerusalén, marcan y representan lo que es un avivamiento. La ciudad y todas sus puertas quemadas era una imagen que daba desesperanza, posiblemente que daba la memoria de la gloria que tuvo, pero no había ninguna pizca de esperanza de volver a reconstruirlo. Pero detrás de todo eso, como bien te dije, hubo profecías, hubo intercesiones, hubo clamores, lágrimas, por los que Dios había prometido de que regresarían a Jerusalén y que volverían a reconstruir. Como Jeremías el profeta lo anticipó, los 70 años de cautividad, y cumplidos ese tiempo regresarían. Y como Daniel el profeta, uno de los que estuvo en cautiverio, al leer la profecía dispuso su corazón y empezó a interceder con gran clamor y lamento por la promesa que había sido dada a Israel. Y llegado el tiempo, fue derramado sobre Nehemías y Esdras un favor sobrenatural para reconstruir, y entonces la gloria de Dios vino nuevamente sobre Jerusalén. Eso es lo que sucede en este avivamiento que ha sido profetizado y que estamos ya sembrándolo con lágrimas. Este avivamiento es donde vienen los Nehemías y los Esdras, están recibiendo en su corazón ese favor sobrenatural, esa unción restauradora, porque hay profetas y hay intercesores clamando, donde esa tristeza en el corazón y esa pasión por ver al Señor reconstruir en la vida de las personas su propósito es el combustible de este avivamiento que se está gestando, porque hay Nehemías y hay Esdras que en la intimidad están recibiendo el caudal, están recibiendo todo lo acumulado de profecías y clamores por este avivamiento, y está cayendo a su corazón y están deseando una sola cosa: ver la voluntad de Dios cumplida en la humanidad, siendo reconstruido su propósito en ellos y la gloria de Cristo habitando en ellos y siendo testimonios de la existencia de Dios a diferentes culturas, lenguajes, tribus y naciones. Los Nehemías y Esdras están siendo señalados por esto. Están siendo atraídos a la voluntad de Dios, están siendo apasionados por esto, posiblemente tengan esa compasión del corazón, posiblemente tengan esa tristeza del espíritu buscando la voluntad de Dios, posiblemente tengan esa ternura hacia Cristo y hacia las personas, posiblemente puedan ver el plan de Dios sobre las personas porque se está gestando.
se está gestando, porque hay profecías. Vienen profetizando hace años los profetas de este gran avivamiento. Hay intercesores que están clamando y están llorando y presentan ayunos por estas profecías. Y hay Nehemías y hay Esdras que están orando en la intimidad, una relación personal con el Señor. Y están siendo tratados con esta acumulación de profecía y de oraciones. Y está cayendo sobre su corazón. Y están siendo atraídos a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios se está derramando sobre ellos. Y están listos para recibir la orden del Rey. Para empezar a reconstruir. Para empezar a movilizarse. Y el pueblo dice que el pueblo estuvo del lado de Nehemías. Y aunque vinieron a desanimarlo, ellos se pusieron en plan de guerra y a defender lo que Dios les había mandado. Aunque intentaron retrasarlo y por un tiempo pareció que lo lograban, nuevamente el favor vino y Jerusalén pudo ser reconstruida y el templo y sus muros totalmente levantados. Y eso es lo que se conoció cuando Jesús vino a la tierra, sobre el muro que Jesús vio, sobre el templo que Jesús pisó, sobre la ciudad reconstruida, era un resultado de Nehemías y Esdras que prepararon la Jerusalén que el Mesías iba a visitar. Ahora sí, leamos Nehemías 4:1 al 18 para luego orar. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Acá puedes ver el lenguaje de burla, queriendo menospreciar y queriendo desanimar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Por qué temían tanto a los muros de Jerusalén? Porque eso anunciaba que volvería a ser levantada Jerusalén, que fue temida por los enemigos. Eso anunciaba que Jerusalén sería reavivada y la gloria de Dios nuevamente sería mostrada en ella. Los enemigos temían que Jerusalén vuelva a establecerse porque significaba una amenaza invencible para ellos. Estaban tan preocupados que querían aprovechar este momento. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Buscaban entrar y matarlos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hay una traducción que dice que mientras ellos planeaban atacarlos, los judíos que estaban entre ellos venían y le contaban sus planes, y ellos se permanecían en guardia, por lo tanto no lograban entrar ni atacarlos. Eso representa a los profetas videntes, eso representa a los profetas de revelación y a la gente de oración que está orando, donde Dios les permite conocer los planes del enemigo y ellos lo anuncian al pueblo y el pueblo se prepara. Por eso te dije, el vidente, el vigía está en la muralla y anuncia lo que ve, y los arqueros, los militantes con los profetas se preparan listos para defender la ciudad. Así que si tú eres un arquero en la muralla, tienes que ser un militante de la palabra profética que te es anunciada, y de esa forma no lograban vencerlos.
Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos de lo que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda clase de Judá, de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Yo no he visto un avivamiento que sea anunciado, verlo concretarse sin que haya gente que milite en esa palabra. Nadie se sentó cuando Nehemías y Esdras contaron que iban a reconstruir. Nadie se sentó a decir: bueno, vamos a esperar que de una forma milagrosa las cosas se hagan. Todos se dispusieron, sembraron las cosas necesarias, ofrecieron trabajo, pusieron mano a la obra. Aun cuando eran amenazados, dispusieron su vida para defender la ciudad, y así lograron reconstruir a Jerusalén con el favor de Dios. Vuelvo a decirlo, el profeta anuncia, y los que están en la muralla con el profeta se ponen a militar en lo que la palabra dijo. ¿No te diste cuenta que cada palabra esperó y confió tu participación? Esperó tu disposición como una muestra de amor por la Jerusalén espiritual que somos nosotros. Esperó tu participación para que Dios reconstruya en tu hermano, en tu mamá, en tu papá, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tus padres de fe, en el equipo ministerial. La profecía esperó tu participación. Esperó que dispongas tu participación para reconstruir. Pero yo pregunto, ¿acaso te habrá encontrado la profecía como un militante? ¿Te habrá encontrado como alguien? ¿O dejaste que la manipulación almática te cautive y te impida participar? A veces la gente comete errores y cuenta lo que Dios les está diciendo a personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y empiezan esas personas a saltearles para querer debilitarlos. Vos tenés que identificar esto, querido hermano en la fe. Y ya con esto concluyo. Te voy a dar luz. Te voy a dar discernimiento para que en medio de la manipulación almática te des cuenta cuando alguien no te está mostrando amor, sino que te está mostrando una manipulación. El vocabulario que utilicen, tenés que aprender a saber si es de Dios o no. Cuando las personas, vos estás compartiendo de buena voluntad lo que en tu casa apostólica se habla, aquello en lo que estás siendo invitado a participar, lo que Dios está revelando en tu vida y estás empezando a hacer o estás dispuesto a hacer, y empiezan a utilizar vocabularios como la crítica, como el chisme, como la burla para desanimarte. Cuando intentan un vocabulario para desanimarte, tenés por seguro que no es un vocabulario de Dios. Ese está usando su conocimiento de la Escritura bajo una influencia satánica para desanimarte. Vos tenés que aprender a diferenciar eso. Y aunque el que esté delante tuyo es una persona que amás y respetás, tenés que reprender lo que te está diciendo, porque es la influencia detrás de esa persona, que posiblemente tiene que reconstruir en su vida faceta del carácter, posiblemente tiene que reconstruirse aquello que la envidia, el celo, la frustración le derribó. Pero por eso no te pones a pelear, sino que te das cuenta que aquello que Dios te está invitando a participar a vos de reconstruir, ahí delante tuyo estás teniendo al primero que necesita. Pero vos vas a reprender las palabras que quieren desanimarte y apagar el fuego
Vas a decir, yo no acepto eso, yo sé lo que Dios dijo. Y vas a vos proveerle la unción para restaurarle. Por eso tenés que aprender a movilizarte sin lo almático. Cuando digo almático no hablo que no tengas cariño o sentimientos por las personas. Cuando digo almático digo que no permitas que el cariño que le tenés sea más fuerte en vos que la palabra de Dios, que la profecía del Señor y que la comunión con el Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias. Creo que el mensaje ha sido claro. Hay un avivamiento, Señor, originado en profecía, porque así empieza toda una profecía, una promesa, un anticipo de lo que sucederá. Y luego va cuando se hace carne y empieza esas personas a ser movilizadas por creyentes, porque han estado ahí en la intimidad y ha caído y se ha derramado el Espíritu de Dios para ese tiempo. Y también está la impartición espiritual, porque hay otra gente que empieza a ser atraída y empieza a ser impartida para que también participen. Así ha ocurrido y así ocurrirá, Señor. Por eso en esta hora, sé que las profecías del avivamiento ya han sido anunciadas muchas veces, Señor, y reconfirmadas a lo largo del tiempo. Sé que hay vidas, hay hombres y mujeres, carne y hueso, recibiendo esa impartición, Señor. Recibiendo esa impartición en sus corazones. Y luego empezará la manifestación del Espíritu, las imparticiones a gente que se encontrará con este mover y que serán recíprocos a Él. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra sobre el ministerio de Mir, porque nos estás anticipando, Señor, en palabra y en espíritu, lo que vas a hacer y ya estás haciendo. Oro que encuentre Nehemías y Esdras en Demir, gente de oración, en la intimidad, buscando tu voluntad, deshaciéndonos sobre lo falso, la mentira y las malas interpretaciones, aceptando la verdad en Jesucristo, la revelación de este tiempo, Señor, y que sobre nuestro corazón se derrame el Espíritu para este tiempo, con esas palabras para manifestarse, que nos provoque una plena evidencia de una pasión y atracción por tu voluntad. Padre, te pido ahí donde estás, hermano, hermana mía, levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya. Y si de repente tus ojos han empezado a mirar a Jesús y has empezado a sentir una ternura por Él y un deseo vivo de cumplir su voluntad, te quiero decir que esa no es tu carne, te quiero decir que esa no es ni siquiera tu propia voluntad. Es el Espíritu de Dios guiándote adentro tuyo, movilizándote. Quiere decir entonces que si el Espíritu Santo te está movilizando a mirar a Cristo de esa forma, es porque Él ha arrancado la influencia de este mundo y el deseo por la vanidad de este mundo y te está haciendo amar a Cristo y su voluntad. Ese es el Espíritu Santo adentro tuyo. Y si tienes comunión con Él diaria, vas a conocerlo de forma mayor, más sensible. Su unción, su presencia, su revelación estarán contigo. No ponga más freno, no ponga más límite a la expresión y a la expansión del Espíritu Santo. En esta hora levanta tu mano y entiende que el Espíritu Santo es dado a los que creen, es dado a los que creen, es dado a los que creen. Y si ya lo tenés, puedes expresarte en Él, alabando, hablando en las lenguas del Espíritu, profetizando, con palabra de fe, anunciando a las circunstancias que hoy parecen derribadas. Un enfermo parece una ciudad derribada, un cautivo parece una ciudad derribada, alguien que está en pobreza parece una ciudad derribada, alguien que está en miseria parece una ciudad derribada, alguien que está en depresión parece una ciudad derribada, alguien que está en rebeldía parece una ciudad derribada, alguien que está metido en chisme, crítica y murmuración es una ciudad derribada. Pero ahí, por el Espíritu de Dios, puedes empezar a soltar palabras de fe que empiezan a reconstruir y a traer un movimiento de restauración sobre esas personas. Porque esa persona ya está condenada por el pecado.
Pero si empezamos a anunciar la palabra de fe en el Espíritu, bajo el mismo Espíritu de fe, esas personas tienen la oportunidad de arrepentimiento y puedan encontrarse con la salvación de Cristo nuevamente. Padre, yo extiendo palabra de fe sobre aquellas ciudades arruinadas en el Espíritu, sobre aquellas personas que estaban en tristeza, en depresión, en enfermedades, en patologías del carácter, en chisme, en crítica, en murmuración. Aquellos que han estado totalmente en duda, en incredulidad. Aquellos que han apagado la pasión. Aquellos que han dejado la comunión contigo. Aquellos que han sido seducidos y tentados. Padre, en el nombre de Yeshua, aunque hoy parezca una ciudad arruinada, aunque solamente quede una memoria de lo que un día fueron, en esta hora, bajo la unción, Señor, que tú pusiste también en Nehemías y Esdras, yo oro, Padre, en el Espíritu Santo, si me lo permites, y envío palabras restauradoras sobre ellos. Que empiece la reconstrucción, que empiece la mano de la obra sobre ellos, que empiece ahí un arrepentimiento verdadero, una pasión por Cristo, una ternura hacia el Señor, una pasión por su voluntad. Empieza el movimiento de la restauración sobre ellos, sobre el ministerio, sobre las palabras proféticas que le diste, sobre el propósito que tiene en ti. Padre, no permito que el diablo lo destruya. No permito que el diablo se enseñoree de ellos. Levanto oración intercesora y pido que ángeles tuyos sean movilizados donde están y empiecen a ministrarles. Reprende al diablo en esta hora, vamos. Hay una guianza ahora. Si tú estabas así, tú sabes en qué área fuiste tentado para que la ruina en el espíritu haya entrado. Empieza a reprender al diablo por la escritura y dile: Satanás, vete fuera. Quiero que abras tu boca y tú mismo reprendas al diablo en la fe de Jesús y le ordenes: fuera. Yo no voy a hacer mi propia voluntad. Yo no voy a operar en el orgullo, en terquedad, en soberbia, en mentira. No voy a provocar, no voy a militar en las obras de la carne. Yo en esta hora te ordeno: fuera. Toda tentación y todo tentador, le ordeno fuera. Y le digo: al Señor mi Dios, a Él solo serviré y a Él solo adoraré. Si eso está pasando contigo, te quiero decir que el Espíritu está restaurándote, porque está echando fuera al devorador, al destructor, al que te ha arruinado, y está empezando la reconstrucción. En el nombre de Yeshua, abre tu boca y empieza a reprender y empieza a echar fuera de ti. Rompe todo derecho del infierno. Rompe toda desobediencia. Renuncia en esta hora. Empiezas a echar fuera de tu alma, de tu espíritu, de tus pensamientos. Ahí empieza la restauración en el espíritu. Padre, aquellos corazones que están bajo esa convicción y lo están haciendo, en tu nombre, Yeshua, declaro restauración sobre ellos. Declaro que son levantados de los cimientos y vuelva a levantarse para tu testimonio. Y tu gloria vuelva a reposar en ellos. Y vuelva, Señor, a ser ese lugar, esa casa de Dios, donde tú habitas en ellos, donde tú te expresas en ellos, donde tú obras en ellos y a través de ellos, Padre. Porque para eso les has extendido tu salvación, para que participen de tu sabiduría, de tu corazón, para que participen de tu voluntad, Dios mío. Y en esta hora oro que todo engaño del diablo lo suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora, en el nombre de Yeshua. Y todo lo que tenían, que era consecuencia, enfermedades, miseria, pobreza, desánimo, luto, angustias, falta de perdón, rebeldía. Ahora todo eso se va fuera, se va fuera, se va fuera. En el nombre de Yeshua. Porque una vez que un corazón empieza a moverse así, mi hermano, el único derecho que hay es el Espíritu Santo. Y ahí empieza a moverse y ya está ahí, porque esto no tarda demasiado. El Espíritu de Dios viene sobre el corazón que le da lugar y cree. Cree. Shatala mandele katala bashitala. Lerelebe que telebe kandala bashitala bakasha. Oh Espíritu de Dios, el muro de tu presencia, la protección, la defensa, la cobertura se levanta en ellos, se reconstruye como un mensaje al mundo espiritual de que han sido perdonados y recibidos en ti, Señor.
Y la obra que empezaste continúa en ellos. Continúa en ellos. Continúa en ellos. Continúa en ellos. Vamos, vamos, iglesia. Vamos, empieza a orar ahí. No se detenga. Ora en el nombre de Yeshua. Vos que me estás escuchando, no importa el día que lo estés haciendo, tiene la misma oportunidad que ellos están teniendo ahora en vivo. La misma oportunidad. Si el Espíritu Santo está convencido, comienza ahí a renunciar a aquello que te llevó a ese estado, para que se rompa todo derecho del infierno. Arrepiéntete delante del Señor. Serás recibido, serás perdonado, serás restaurado, porque aún el Señor sigue restaurando y sigue levantando el caído, sigue sanando el quebrantado, sigue liberando al cautivo, sigue poniendo en libertad al que estaba preso. El Señor sigue obrando y su Espíritu sigue restaurando. Por eso en esta hora no importa el pecado, porque ahora lo que importa es la gracia que se te presenta. Antes de esta palabra, el pecado era lo más presente que tenías. Pero a partir de ahora, si así lo crees y lo recibes, la gracia de Cristo es lo que tendrás presente. Padre, te doy gracias. Padre, adoramos tu precioso nombre y exaltamos tu nombre. Sé que la obra restauradora del Espíritu sea sobre ellos, Señor. Sea sobre ellos. Sea sobre ellos. Y es con nosotros también. Iglesia, que Dios los bendiga. Que estas palabras haya sido claras. Si alguien tiene algún tipo de pregunta en base a la palabra que hoy ministramos, alguna palabra anterior que ministré yo, que ministró otro apóstol, puede escribirnos y preguntarnos, porque también es bueno que lo que no entendió o quiere repreguntar, usted lo haga para dar más claridad, entonces pueda nutrirse completamente. Los bendigo, nos encontramos el martes 7 de la tarde con los jóvenes, miércoles 8 de la noche reunión general, jueves 7 de la tarde oración profética y el próximo domingo una vez más 7 de la tarde con el último domingo de agosto y preparándonos para entrar a septiembre. Los bendigo, ahí pueden contar su testimonio como siempre le decimos, puede escribir la restauración del Espíritu Santo, puede dejar testimonio, compartirlo con el ministerio, en el grupo de hijos, compartirlo acá en el chat, compartir el video y escribir su testimonio. Siempre que los testimonios se empiezan a compartir, lo mismo que pasó empieza a darse en otras vidas que lo creen. Así que los bendigo, nos despedimos adorando al Señor y exaltando su precioso nombre. Siempre te diré esto. Comparte lo que Dios ha hecho, para que entonces también otros más puedan disfrutar de aquello que viviste. Te bendigo. Nos encontramos toda esta semana en las reuniones que te hemos anunciado.
escucho la iglesia. Levanta tu voz, iglesia, no te oigo. Tu adoración tiene que llegar al cielo. Cántelo otra vez, vamos todos. Si tienes algo por qué agradecer,